Lo que es el tiempo de la clase. Bueno, oremos. Padre, le damos gracias en esta hermosa tarde porque nos permite estar aquí. Gracias, amado Dios, por todas las cosas que permites en nuestra vida. Porque, Señor, si algo podemos decir de entre las muchas cosas, Señor, es que tú eres santo, eres justo y también eres fiel al permitirnos estos momentos de aprender de tu palabra, Señor, y de aprender de esos estudios, porque es nuestra responsabilidad como cristianos capacitarnos, Señor. Gracias por este lugar, por el ministerio, Señor, Casa de Oración, y por la vida de nuestros pastores que tienen ese corazón para ti, para tu obra y por las almas, Señor. Ayúdanos a valorar todas las cosas que tú permites en nuestra vida para que nuestra fe sea alimentada y también ser fortalecidos y edificados y confrontados. Rogamos que nos ayudes para aprovechar el tiempo, Señor, de la clase y pues estar atentos a todo. Concédenos, Padre, de tu gracia, porque dependemos completamente de ti, no de nuestras capacidades para aprender, para retener, pero sobre todo para amar y valorar todo lo que aprendemos aquí, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Ok, vamos a continuar entonces. Habíamos entrado, hoy retomamos una vez más, la semana pasada retomamos Cristología, hoy vamos a retomar la historia de la iglesia. Entonces nos habíamos quedado en la parte de las teologías de liberación. Ahora, explicamos qué eran, qué consistían, ¿verdad? Y se les llamaba así porque hubo muchas, ¿ok? Entonces, nada más quiero recordar un poquito qué fue lo que definimos como teologías de liberación, en qué se enfocaron para entrar al donde vamos a continuar. Entonces, habíamos dicho que es fundamental para toda teología de la liberación la insistencia de que la teología no se concibe primariamente como principios doctrinales derivados, lógicamente, de los textos que luego se aplican en la vida, sino que más bien la teología surge, dicen los liberacionistas, de la praxis cristiana o de la práctica cristiana, y de ella pasan a la reflexión teológica crítica. Es decir, destacando... Bueno, voy a explicar esta parte, que la teología tal como se concibe aquí no es un esfuerzo por dar una comprensión correcta de los atributos o acciones de Dios, sino un esfuerzo por articular la acción de la fe. La teología tiene que dejar de explicar el mundo y empezar a transformarlo. La ortopraxis más que la ortodoxia se convierte en el criterio de la teología. ¿Qué quiere decir esto? Que como entramos en una etapa en la que empezaron a surgir movimientos muy liberales, ¿verdad? O un cristianismo más liberal, es decir, que se empezaron, o sea, el cristianismo, de manera general, el protestantismo, hablando ya de la rama protestante, se empezó a desapegar de los valores de conservar, o del conservadurismo, ¿verdad? De conservar, el apegarse a que lo que la Biblia enseña es lo que rige o lo que debe regir o lo que debe gobernar en las acciones de los cristianos, ¿ok? Se empezaron a desapegar, se empezó de manera general, porque puede haber casos que no pasó, pero de manera general o universal, el protestantismo empezó a tener cierto libertinaje, donde se empezó a enfocarse más en la experiencia personal de cada quien, y no tanto en la enseñanza bíblica de quién es Dios, ¿ok? Esto hace que surjan muchas doctrinas, herejías, etcétera. Una de las cosas que surgen es esto llamado teologías de liberación, que que surge de una buena intención, quiero decirlo de esta manera. Tristemente, como ya sabemos, las buenas intenciones no necesariamente no son suficientes en sí mismas. Tenemos que tener buenas intenciones, ¿cuántos saben eso? ¿Verdad? Como cristianos, obviamente. Tristemente, a la hora de tener ideas, es por eso, hermanos, que hemos aprendido que cuando vamos a la Biblia, vamos a leerla, a meditarla. ¿Se acuerdan lo que hemos aprendido? Que vamos ¿cómo? Con nuestra mente en blanco. ¿Que para qué? Para que la palabra de Dios, para que Dios a través de su palabra nos hable, ¿ok? Cuando no se hace eso, entonces cuando ya traemos nuestras ideas, cuando ya traemos nuestro sentir, ¿no? Como muchos dicen, y lo único que queremos es comprobarlo en alguna parte de la Biblia, estamos cometiendo un error.
porque nosotros no tenemos que buscar en la Biblia versículos o pasajes para justificar alguna idea que tenemos de algo. No en ese orden. Tenemos que primeramente dejar que la Biblia misma, el texto mismo, nos enseñe y aprender a discernir, a diferenciar y encontrar los principios, la idea. Ya sabemos todo lo que hemos aprendido en hermenéutica, ¿no? La idea principal del pasaje, etcétera. Pero cuando no se hace eso, bueno, podemos tener muchas ideas. Y aquí sale esto. Entonces, los teólogos de la liberación creen que la iglesia, fíjense, está llamada por Dios a identificarse fundamentalmente con los oprimidos y marginados en lugar de con los ricos y poderosos y los privilegiados. Por lo tanto, la misión cristiana incluye necesariamente la participación de la iglesia cristiana en la liberación de los pueblos oprimidos. Las teologías de la liberación se enfocan en eso, en sacar a los pobres de la pobreza, en ese tipo de acciones. Ahora, yo pregunto, ayudar a alguien que no tiene los recursos, ¿verdad?, para sostenerse o sustentarse. Bueno, una ayuda, eso no es malo, ¿ok? Eso es ayudar al pobre, es algo bíblico. Pero la misión de la iglesia no es que desaparezcan los pobres, ¿ok? ¿Sí me explico con eso? Porque ¿se acuerdan lo que vimos? Que el Señor Jesús dijo que los pobres, ¿qué? Siempre van a estar. ¿Por qué? Porque eso no es culpa de Dios. Eso es culpa de la naturaleza humana, que hay clases sociales. Además, la Biblia dice que el que no trabaje, ¿qué? Que no coma. Ahora, hay corrupción, pero nosotros no estamos llamados a conquistar naciones en ese sentido. ¿Sí me explico? Políticamente hablando. El trabajo de la iglesia es predicar y vivir el evangelio. ¿Ok? Ese es. Claro que como comunidad, como iglesia, tenemos que ayudarnos. Lo que tenemos aquí, ¿verdad? De que no podemos, ¿cómo vamos a ver a nuestros hermanos que tienen necesidad y decir, bueno, pues el Señor les supla, Dios les bendiga y ojalá, ¿verdad? Y si tenemos para dar, pues ¿qué dice la Biblia? Hay que ayudarnos, ¿no? Entonces, bueno, tristemente las teologías de la liberación se enfocan en esto. Entonces, la teología de la liberación tiene varias expresiones. Una de las más significativas proviene de aquí, de América Latina, y se preocupa principalmente por liberar a los pobres de la pobreza estructural y la injusticia política. Por ejemplo, en Norteamérica, los teólogos de la liberación se preocuparon por liberar de la opresión e injusticia del racismo y el sexismo. Ahora, como tal, hermanos, estas no son acciones, ahora no quiero que luego de repente si leemos solo que tenemos que aprender todo a equilibrarlo, ¿verdad? Todo a verlo con una perspectiva pues bíblica y más espiritual, maduramente hablando, ¿ok? No es que estemos cerrados, no es que no vayamos a hacer cosas. La iglesia tiene que ayudar a la comunidad, a la sociedad, tiene que aportar cosas, pues debemos ser ¿qué? La luz ¿qué? Del mundo, la sal de la tierra. Pero en el orden que el Señor Jesús nos enseña que debemos serlo, no como a alguien se le ocurra que deban hacerlo. A pesar de las diferentes particularidades, estas tres grandes expresiones de la teología de la liberación tienen una común indignación ante la injusticia. El término teología de la liberación fue acuñado por primera vez en el año de 1971 por un sacerdote dominico peruano llamado Gustavo Gutiérrez en su famoso libro Aquí surge, Teología de la Liberación. ¿Ok? Este movimiento surgió a mediados del siglo pasado entre sacerdotes católicos, ahí es donde surgió esto, y pues toda América Latina, pero sucedió aquí en la rama del catolicismo. ¿En qué deriva esto? Bueno, en que ellos estaban convencidos de que la abrumadora pobreza de la que eran testigos estaba causada por la injusticia social y económica. Y creían que adoptaron la misión de liberar al pueblo, a la nación, al país, de la injusticia social y de la pobreza económica. Bueno, ellos, en pocas palabras, es eso en lo que ellos se centraron. ¿Qué fue lo que pasó? Ya lo dijimos la vez pasada, no lo quiero volver a repetir, pero hubo conflictos, hubo guerras, hubo ciertos ahí, ¿verdad?, que eventos que culminaron en enfrentamientos, ¿ok?
¿Por qué? Porque cuando alguien quiere hacer este tipo de cosas a nivel político y social, pues claro que va a se va a enfrentar a cierta oposición. Como lo que comentamos aquella ocasión, ¿se acuerdan? ¿Qué le ha pasado a los políticos que han querido hacer lo correcto? ¿Se acuerdan? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué les han pasado? ¿Qué les han hecho? ¿Por qué? Porque el sistema está corrompido. Claro, pues eso es Entonces, acuérdense que la misión de la iglesia no es... Nosotros no vamos a traer la paz al mundo en el sentido de que nosotros somos los que damos la paz. Tenemos que tener la paz de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Pero el que va a arreglar todo eso es nuestro Señor Jesús, ¿ok? Él es el que va a acabar con la maldad para siempre. Dios, eso se va a encargar en el tiempo futuro. Bueno, una de las cosas que surge, un movimiento que surge de aquí es la teología de la liberación negra. La teología de esta teología, ¿verdad?, llegó a Norteamérica en forma de la teología de liberación negra. Esta teología nació de las luchas sociales de los afroamericanos en su lucha por la libertad y la igualdad en América. Aquí surge una figura que a lo mejor hemos escuchado, o a lo mejor no, pero ¿han escuchado el nombre de Martin Luther King? ¿Se han escuchado ese nombre? Bueno, este hombre y su movimiento surgen derivados de esto, ¿ok? El enfoque no violento del doctor Martin Luther King sobre los derechos civiles fue considerado inadecuado por algunos líderes de la comunidad negra más jóvenes. El asesinato, porque este hombre fue asesinado en abril de 1968, fue un punto de inflexión para el movimiento de los derechos civiles. En el año de 1969, el Comité Nacional de los Eclesiásticos Negros publicó un documento que vinculaba específicamente la liberación negra con el Evangelio de Jesús. Esta es una situación que siempre ha vivido, en este caso nuestro país vecino del norte, del racismo, ¿verdad? Pero la misión de la iglesia no era, aquí ese dio el movimiento y bueno, no es que, digamos, hubiera estado mejor que no sucediera, no podemos decir eso. Simplemente que no es como, a menos que, ¿verdad?, Dios verdaderamente, Él abre las puertas, pero vemos que el movimiento surge más de un buen deseo, una buena intención, no tanto de una misión real, ¿verdad? Entonces, este tratado decía, la teología negra es una teología de liberación negra. El mensaje de la liberación es la revelación de Dios tal y como se revela en la encarnación de Jesucristo. La libertad es el Evangelio y Jesús es el libertador. Bueno, aquí es donde se confunden, o no sé, más que confundir, se adopta un término de libertad a manera de los judíos o del pueblo hebreo, porque ¿cuál es la libertad que ellos esperan que traiga el Mesías? ¿Se acuerdan cuando lo explicamos la semana pasada? Ellos, y lo hemos explicado varias veces, la liberación de que Israel ya no sea gobernado ni oprimido por otra nación o por otro país, que vuelvan a recuperar o que vuelvan a tener la gloria que tuvieron cuando el rey David gobernó. Esa es la liberación que ellos esperan. Pero la libertad que Dios da primera y principalmente es espiritual. Esa es la verdadera libertad que uno recibe cuando pues tenemos el encuentro con el Señor. Esto otro de la libertad de la opresión, de la corrupción, no es como tal algo malo. Solamente quiero recalcar que ese no es el enfoque de la iglesia. Entonces, tristemente, este movimiento se da basado en una teología de liberación, ¿no? James Cone se convirtió quizás en la voz más articulada de la teología de la liberación negra. Ocupó la prestigiosa cátedra de Charles Briggs de teología sistemática en la Union Seminary de Nueva York, pero llegó a la experiencia del racismo en primera mano. James Cone creció en Verden, Arkansas, con una población de 400 personas afroamericanas y 800 blancos. Los blancos de Verden, como explica Cone, intentaban hacernos creer que Dios había creado a la gente de color para que fueran siervos de los blancos.
Este es un tema que el país del norte ha vivido durante toda su historia. Aún hoy en día existe esto, pero eso es un rasgo de la naturaleza humana. Porque en Cristo, ¿se acuerdan cuando Pablo dijo, ya no hay esclavo ni libre, ¿verdad? Ni judío, ni griego, ya no hay todos delante? En ese sentido, en cuanto a dignidad, o sea, somos iguales ante los ojos de Dios. O sea, nadie es más que nadie. Pero es nuestra tarea, fíjense hermanos, que con nuestro testimonio como la iglesia, el mundo vea el Evangelio, vea a Cristo en nosotros, sin necesidad de andar haciendo este tipo de movimiento, porque eso solo crea más conflictos innecesarios y enfrentamientos y de manchas, y lo que sucedió a situaciones muy tristes. Sus propias experiencias le llevaron a aliarse con los movimientos más radicales del poder negro después del Dr. King. Fue la publicación de los 2 volúmenes innovadores y muy convertidos que justificaban el activismo negro que lo llevó a Cone a la fama. Estos 2 libros fueron Teología Negra y Poder Negro, y un libro titulado Teología Negra de la Liberación. Cone planteó esta pregunta: ¿qué podía significar Karl Barth para los estudiantes negros que habían llegado de los campos de algodón de Arkansas, Luisiana y Mississippi, buscando cambiar la estructura de sus vidas en una sociedad que había definido al negro como el no ser? Así como desarrolló la teología más radical, cuyo principio organizador era la liberación del negro del racismo del blanco, porque lo que querían es que ya no hubiera racismo. Y es cierto, eso está mal, obviamente, eso es algo horrible. Pero basar una doctrina en un deseo personal no es algo no es algo correcto que nosotros vamos a hacer. Que las verdades bíblicas ahí están. Nosotros tenemos que aprender de la Biblia, de la palabra de Dios, y no querer injertarle. ¿Se acuerdan cómo se le llama a eso en ciencias de la interpretación o en hermenéutica? Cuando le queremos injertar o le queremos insertar un significado a la Biblia, se le llama eisegesis. ¿Se acuerdan? Eisegesis. ¿Por qué? Porque le estamos añadiendo un significado al texto, o le estamos atribuyendo, más bien, un significado a un texto que no tiene. Y muchas veces podemos tener buenas ideas. Por eso todas las buenas ideas, los buenos planes, los buenos propósitos que podamos tener, aunque sean con un deseo o con un fin espiritual, tenemos que primero pues llevarlo a Dios en oración, consultarlo y pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía el rey David antes de salir a la guerra? Consultaba al Señor, esperaba la aprobación de Dios, el respaldo de Dios para hacerlo, y Dios entregaba a sus enemigos. Entonces aquí obviamente no se hacía eso, ¿no? Cone, fíjense, este hombre de apellido Cone hizo la provocadora afirmación de que Dios es negro. Fíjense. Esta es su forma de afirmar que Dios se identifica con los marginados de la sociedad. Este tipo de ideas surgen pueden surgir, se puede entender que surgen de pasajes cuando Dios habla y dice que, ¿verdad?, que Él habita con los de corazón quebrantado. Pero ahí no está hablando de una estructura social. O sea, ahí no está diciendo que solamente Dios le habla a la gente que es pobre, o no, sino de corazón quebrantado. Eso es otra cosa. Entonces, la teología de la liberación no solo es coherente con el Evangelio, sino que es el Evangelio de Jesucristo, decía. Es lo que decía este hombre. Él se basa en los relatos bíblicos de la liberación de Israel de Egipto, y en los que Jesús declara que ha venido a liberar a los oprimidos en Lucas 4. Pero reiteramos, estas interpretaciones pues no se apegan a lo que dice o a lo que realmente enseña el pasaje, ¿verdad? Es lo que sucede allí en Lucas 4. Este hombre escribe lo siguiente: la importancia de Jesús debe encontrarse en su negrura. Fíjense lo que decía: si no es negro como nosotros, entonces la resurrección tiene poca importancia para nuestros tiempos. En una sociedad que define la negrura como el mal y la blancura como el bien, el significado teológico de Jesús se encuentra en la posibilidad de la liberación humana a través de la negrura. Jesucristo es negro. O sea, ¿por qué? Porque como ha sido una comunidad, por decirlo así, marginada, o sea, ven
que Dios debe ser esto para poder tener coherencia, pero esto solo sale de las ideas que tiene por vivir, claro, pues en una comunidad que ha sido marginada durante mucho tiempo. Pero eso no es una justificación para querer forzar un pasaje o forzar la enseñanza de la Biblia para que se ajuste a mis ideales, a mis ideas, a mis intenciones. Por eso nosotros no podemos interpretar o darnos el lujo, ¿verdad?, de querer interpretar un pasaje tan a la ligera, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos leyendo, cuando estamos meditando, en no decir algo o tratar de o querer ver algo a fuerzas en la palabra de Dios que no está. ¿Sí me explico con eso? Ahora, según la teología negra, la salvación se vuelve a concebir en términos de liberación de la injusticia racial y por lo tanto se dirige a las esferas social, política, más que a la espiritual. La teología de la liberación de Cohn conlleva una ominosa advertencia de que la paciencia negra se está agotando si la América blanca no responde. Cohn espera entonces que haya una sangrienta y prolongada guerra civil. Así, para este hombre, la teología no es una mera abstracción, sino que debe estar anclada a la experiencia de la ira negra. Pues nada más lejos que la verdad bíblica, porque no es así. No se puede, no debemos más bien creer que podemos forzar la enseñanza bíblica para ajustarla a un ideal. Aunque, ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos entender con esto? ¿Estamos de acuerdo en que el racismo está mal? Claro que sí, ¿sí o no? No es algo que aplaudimos, no es algo que celebramos, existe la maldad, pero eso es un rasgo en la naturaleza del ser humano por el pecado. ¿Cuál es la verdadera solución para que eso no se dé, que el corazón, ¿verdad?, de alguien sea sanado, sea nacido de nuevo, para que nos aprendamos a amar con el verdadero amor que viene del cielo, con el amor de 1 Corintios 13, con el amor de Juan 3:16, con el amor con que Dios amó al mundo, es decir, a la humanidad, o sea, a los que habitan, para entregarse. Pero eso solo sucede cuando tenemos un encuentro con Dios. Eso no va a surgir en el corazón de la gente, de los hombres, de las personas, nada más por promulgar o movimientos, leyes que forcen a aprobar leyes en beneficio de una comunidad. Eso solo surge cuando hay una transformación interior. El racismo entonces desaparece cuando una persona es transformada por Cristo y aprende a ver a los demás como lo que son. Creación de Dios, a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Por eso este tipo de movimientos, tristemente, aunque con una bonita intención, con una bonita visión, pues no eran bíblicos, no eran bíblicos. Ya lo escuchamos lo que decía este hombre, y pues tristemente es un episodio también oscuro, porque hay muchos que citan las palabras de Martin Luther King y su hijo Martin Luther King Jr., y aunque pueden tener buenas cosas, pues no necesariamente el movimiento como tal que tenían, no todo era completamente bíblico. Pero claro que hay sus cosas buenas, ¿no? Pero bueno, esa es la parte no bíblica. ¿Qué otro movimiento surge como una teología de liberación? Bueno, también surge la teología de la liberación feminista. Existe una tercera forma de teología de la liberación, la llamamos teología de la liberación feminista, y al cual que sus contrapartes en América Latina y en la comunidad afroamericana es una teología contextual con fuertes matices políticos. Acuérdense que, nomás para recordar un poquito, estas teologías de la liberación son alimentadas por ideas de hombres que conectaron más con ciertas ideas de comunismo, progresismo y socialismo. Hay gente que dice, en serio, hay gente que dice que Jesús que si hubiera existido ahorita fuera comunista, o fuera socialista, o fuera progresista, y eso es obviamente mentira. Acuérdense que el comunismo, que es, prácticamente busca que desaparezcan las clases sociales, o sea, que no haya pobres ni ricos. Eso se oye bonito, ¿sí o no? Si usted lee el manifiesto comunista, de donde viene estipulado, de vienen todas las ideas escritas, usted lo lee y son ideas muy bonitas, que no existan clases sociales, que todos somos iguales, que
todos debemos de tener lo mismo, nadie debe tener más que nada. Eso es lo que busca el comunismo, pero ese sistema para gobernar un país no funciona porque no todos tenemos las mismas capacidades y no todos se esfuerzan igual. ¿Sí me explico? Entonces, por eso no funciona. Países donde no funciona el comunismo o las políticas de izquierda, porque el comunismo pertenece al lado de la izquierda, son Venezuela, Cuba, Corea del Norte, China durante mucho tiempo tienen trasfondo comunista, y esas naciones no ha funcionado, ¿no? O sea, bueno, la gente vive muy mal ahí. Pero bueno, entonces se mezclan estas ideas de la lucha de las clases sociales, porque eso es lo que promulgan, y surgen este tipo de movimientos, pero ya mezclados con cosas o intentan mezclarlo con la Biblia. Entonces, en este caso, en la teología de liberación feminista, surge de un profundo sentimiento de injusticia y opresión en el contexto cultural eclesiástico norteamericano. La cultura norteamericana es vista por las feministas como otra manifestación de una historia mucho más larga de lo que denominan el patriarcado en la iglesia cristiana. Hubo 3 olas. Históricamente vemos que el movimiento feminista, o ha habido, bueno, vamos a mencionar 3, hay más, ¿no? Pero 3 olas que vamos a verlo aquí. La primera ola fue lo del voto femenino. Ahora, estos temas sí de repente llegan a ser un poquito, ¿verdad?, polémicos, porque hoy sí se ve mucho el avance de este tipo de movimientos. Pero nosotros tenemos que aprender a ver las cosas desde una perspectiva bíblica. Yo pregunto, delante de Dios, hombre y mujer son iguales, ¿sí o no? O sea, en el sentido de dignidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que Dios nos creó con diferentes capacidades a nivel biológico y a nivel de nuestra mente, mentales, todo eso, cognitivo, el cerebro del hombre y la mujer tienen diferentes capacidades para que se complementen. Ninguno de los dos es mejor que el otro por el hecho de ser lo que son. Es decir, un hombre no es mejor que una mujer por ser hombre, y una mujer no es mejor que un hombre por ser una mujer. Esas son ideas que se quieren, hoy en día más que nunca, hermanos, son ideas que se están metiendo y ya se han metido en las escuelas. Quieren desintegrar este sistema, ya saben por quién está gobernado, quieren desintegrar la institución bíblica de la familia. Quieren desaparecer la familia bíblica, o sea, el modelo bíblico de la familia lo quieren desarmar. Eso es una idea diabólica. Todo aquello que atente, hermanos, contra los principios que Dios ha establecido y la forma de vivir que Dios nos enseña, eso no puede venir de parte de Dios. Entonces, la primera ola del feminismo tuvo lugar a mediados del siglo XIX. Tomó forma, en este caso en Norteamérica, liderada por una mujer llamada Elizabeth Cady Stanton, en la convención de Seneca Falls en Nueva York, que se reunió en el año de 1848. Esto marcó la primera ola del movimiento femenino y culminó con la 19ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, aprobada por el Congreso en el año de 1918 y ratificada en el año de 1920, y que concedió a las mujeres el derecho al voto. Lo que han buscado estos movimientos es que las mujeres tengan los mismos derechos que el hombre, ¿no?, para muchas cosas. En este caso fue el voto. Las mujeres antes de estas fechas no votaban, no elegían a los gobernantes, y miraban que esto era una especie de opresión a las mujeres. Bueno, este grupo, este séquito de mujeres miraba como eso, como algo opresor a las mujeres. Pero aunque a veces nos cueste creer, hermanos, pero acuérdense que a Dios al hombre le dio el rol en este caso, de ser la cabeza del hogar. Ya sabemos qué quiere decir eso, se nos ha enseñado mucho esto, pero siempre es bueno recordarlo. ¿Qué significa ser la cabeza del hogar? No es el que tiene la última palabra en todo, no es el que aquí se hace lo que no. Es el gobierno que se tiene que aprender a ejercer de manera bíblica y sana, porque una responsabilidad que tenemos como hombres es proveer
no solo económicamente, hermanos, a nuestra familia las cosas como, ¿verdad?, la casa, el carro, lo que sea, el refri, la tele, el ambiente sano para que podamos crecer. Se expande mucho, no voy aquí a dar una clase de eso porque no es el punto, pero al no entender el modelo bíblico de cuál es el rol del hombre y de la mujer, pues o al no, ni siquiera al no entenderlo, porque hay quienes que sí lo entienden, sino al no gustar, vaya, al no conectar con lo que para mí debe ser el lugar de la mujer o lo que para mí debe ser el lugar del hombre, pues salen todas estas cosas. Una pequeña advertencia en todo esto: aunque la era de la ley del país, ¿verdad?, 5 estados del sur no ratificaron formalmente esta 19ª enmienda hasta el año de 1970. Georgia, California del Norte, Luisiana y Carolina del Sur no ratificaron esta enmienda hasta los años 70. Mississippi no ratificó esta enmienda hasta 1984. Era la ley del país, pero estos estados individuales parecían tener alguna reserva. ¿Por qué? Porque realmente no es una opresión, en este caso, a las mujeres que no votaran, aunque no tiene nada malo que lo hagan. Pero no es algo que por lo cual deberían sentirse oprimidas. Pero bueno, se dio el movimiento y lo hicieron. Y bueno, ya ahora, actualmente en la mayoría de los países del mundo esto dio origen o derivó a que en la mayoría de los países del mundo pues también las mujeres pudieran tener acceso a votar, a elegir a los gobernantes, ¿no? Esta fue la primera ola la que buscó el voto. La segunda ola se enfocó más en la discriminación de género y en el aborto. La segunda ola del movimiento feminista abordó una serie de cuestiones legales como la discriminación de género en el lugar de trabajo y quizá lo más controvertido, los derechos reproductivos. La segunda ola de este movimiento fue inaugurada por el exitoso libro de Betty Friedan en el año de 1963, La mística de la feminidad. En el año de 1966 fundó la Organización Nacional de la Mujer, ¿verdad?, la NOW, por sus siglas en inglés, ¿no?, con el objetivo de llevar a las mujeres a una asociación totalmente igualitaria con los hombres. Friedan dirigió los esfuerzos para conseguir una legislación histórica, sobre todo el caso de Roe contra Wade, en la que se concedió a las mujeres el derecho legal de abortar. Eso es lo que promulgó esta segunda ola. Ahora, esto en muchos contextos este tema se ha abordado y se ha explicado, pero un cristiano no puede estar a favor del aborto. ¿Sabe por qué? Porque la vida empieza en el momento de la concepción. En ese momento, cuando los gametos del hombre y la mujer se unen, se crea un ADN diferente del de la mujer y del hombre. Un nuevo ser empieza a existir ahí en ese momento. Entonces el aborto, hermanos, es un asesinato, es una forma de asesinato también, de privar del derecho más importante, que es el derecho de la vida. Eso es lo triste aquí, pero como se ve desde el ojo de que, hey, son mis derechos, yo decido sobre mi cuerpo, eso es una falacia, porque ya no es el cuerpo, ya es otro cuerpo lo que está adentro del cuerpo del hombre. Por eso eso está equivocado. Pero bueno, aquí no puedo extender mucho porque es un tema de debate. Hermano, ¿qué pasa con casos? Aquí ya no puedo extender más, pero lo que buscó la segunda ola fue esto. Y la tercera ola tuvo un enfoque de las mujeres, el enfoque en las mujeres de las minorías. Hay una tercera ola que surgió a principios de la década de 1990. Esta ola se resiste especialmente a una categorización fácil. La primera y la segunda ola del feminismo tenían objetivos definidos, pero esta tercera ola es mucho más difusa. La tercera ola del feminismo fue en parte una reacción a las insuficiencias percibidas del feminismo de la segunda ola. A las mujeres de la tercera ola les preocupaba que la segunda no incluyera a las mujeres de minorías étnicas o de diferentes orígenes culturales, por lo que el feminismo de la tercera ola trata de desafiar las definiciones universales de la feminidad y el énfasis excesivo en las experiencias de las mujeres blancas de clase media alta. El feminismo de la tercera ola también tiene afinidad con la cultura del rock punk
Hubo algo llamado Riot Girl, como movimiento punk, fíjense, feminista clandestino, que hace hincapié en la identidad femenina y en la emancipación de las mujeres. Y la música de este movimiento aborda temas claramente feministas como violación, violencia doméstica, la sexualidad y formas de emancipación. Ahora, mucho de esto hay ahorita, con esto ya vamos a terminar. Se quiere redefinir qué es una mujer. Muchos lo quieren, y hermanos, esto, por eso hay que estar hablando por nuestros jóvenes, porque de esto también está plagado las redes, las películas, las series, la música, se lo están inyectando a las nuevas generaciones. Tú, a ver, pero ser ama de casa es estar oprimida, es estar, es desvirtuarte. Tú eres más o puedes ser más que un hombre, no necesitas un hombre. Todas esas ideas surgen de esto, de no entender a la luz de la Biblia, ¿verdad?, qué es un hombre y qué es una mujer. Como cristianos, hermanos, es nuestra tarea y responsabilidad tener bien claro delante de Dios, bíblicamente, qué significa ser un hombre, bíblicamente cómo vivirlo, y qué significa ser una mujer, y cuál es el rol de cada uno. No la posición, porque la posición no tiene nada que ver ahí. Delante de Dios, Él asignó unas tareas al hombre y otras a la mujer. Y les dio las capacidades al hombre para cumplir con lo que debe hacer, con las tareas que le asignó, y de igual manera con la mujer. De hecho, hermanos, curiosamente, en la unión entre el hombre y la mujer, cuando ya viven en una relación, solamente unidos se pueden ver ciertos rasgos de la naturaleza de Dios, obviamente limitados, pero que no se pueden ver por separado. Porque Dios no se equivoca, hermanos. El diseño por algo es. El modelo por algo es y por algo funciona. Entonces, en el mundo académico, el feminismo ha seguido desarrollándose de diversas maneras. Una de las feministas cristianas más radicales fue una profesora de Boston, del Boston College, llamada Mary Daly. Ella era una católica irlandesa y despertó cada vez más la ira de la Iglesia Católica cuando afirmó que el cristianismo y las enseñanzas de la Biblia son los medios por los que las mujeres son oprimidas y sometidas al control masculino. Nada más lejos de la verdad, hermanos. Que la Biblia nos enseña que debemos amar a las esposas como vaso más frágil, cuidarlas, ¿no? Nunca en ningún momento se denigra el lugar y la posición de la mujer. Eso sucede más en otros movimientos como en el Islam, y eso sí está bien feo, pero no en el cristianismo. En el cristianismo no sucede eso. A principios de los años 70, su pensamiento se volvió aún más desafiante. En su libro Más allá de Dios Padre, publicado en el año de 1973, acuñó la famosa cita: si Dios es varón, entonces el varón es Dios. Fíjense. En el proceso de escribir este libro, esta mujer abandonó por completo el cristianismo y publicó un llamamiento, fíjense esto, a la castración de la religión sexista. En escritos posteriores, esta mujer defendió no solo la igualdad de las mujeres, sino la inversión del poder de los géneros. Es decir, que las mujeres gobiernen sobre los hombres. ¿Se acuerdan cuál fue la maldición? Pero lo que pronunció Dios cuando cayeron en el Edén sobre la mujer, que siempre va a querer gobernar al hombre, que siempre va a querer ponerse ahí tú por tú. ¿Por qué? Porque pues ya es la condición caída que tiene. Esto también está comprobado científicamente, hermanos. De verdad. Tienen esa tendencia a querer, en algún aspecto, hermano, eso es algo de la naturaleza del pecado, en algún aspecto querer someter al hombre, en algo, en lo que sea. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir bíblicamente de cómo es, ¿verdad? Aquí no me voy a extender mucho, pero cómo es el trato ya en el matrimonio. O sea, sanamente y equilibradamente, sin querer uno ser más que el otro, sino como debe ser, ¿verdad? Unidos en una sola carne. Pero bueno, eso ya
hay una serie que se está dando de eso, ahí el Señor nos va a hablar más en eso. Pero tristemente estas ideas hoy en día siguen muy presentes en muchas cosas de la cultura del mundo, en expresiones, en muchas cosas, ¿no? En las escuelas no se diga, ¿no? Entonces sigue siendo nuestra tarea, hermanos, demostrarle al mundo con nuestro testimonio que el modelo de Dios funciona. El modelo de Dios es verdadero, y en el caso del hombre y la mujer, ¿verdad? Nosotros no tenemos que jactarnos. Si somos más fuertes físicamente, no es para tratarlas mal, es para protegerlas, ¿sí o no? La fuerza que Dios nos dio como hombres no es para someter así a golpes, no, es para proteger. Por eso un hombre debe ser fuerte en muchos sentidos, porque la fuerza que Dios nos da y la destreza que Dios nos da para ser más fuertes es para proteger. Muchos sentidos, ¿no? Aquí no es el punto, pero bueno. Conclusión: como podemos ver, hay varias configuraciones de estos movimientos de liberación. Todos ellos surgen del dolor, todos ellos surgen de un determinado contexto en el que existe alguna forma de injusticia. Tal vez estas teologías de la liberación lleven sus preocupaciones demasiado lejos, que sí lo hacen, pero se originan en preocupaciones típicamente legítimas de la injusticia, porque sí hay casos de injusticia, claro que sí, hay casos de discriminación, de racismo, muchos sucede, pero eso, hermanos, nuestro trabajo es, como la iglesia, no es liderar en ese sentido a los pueblos, es predicar y vivir el evangelio. Dios se encarga de lo demás, ¿no? Pero acuérdense que conforme avanza el tiempo, acuérdense que la maldad del mundo cada vez es más, ¿okay? Porque así es como debe ser. La verdadera paz, o sea, la desaparición del mal para siempre, eso Dios se va a encargar cuando llegue el momento. Pero mientras, pues nosotros tenemos que mantenernos fieles a los principios, ¿verdad? De la palabra de Dios y de todo lo que tiene que ser como debe ser en el modelo bíblico. Amén. Así que, hermanos, hay que usar nuestra fuerza para proteger, ¿verdad? Y hermanas, ¿verdad? Aprender a amar el valor bíblico de lo que es una mujer, como la de Proverbios 31, ¿se acuerdan? Virtuosa. Eso es, hermanos, ahí están los principios. Amén. Entonces vamos a orar para terminar. Aquí hasta aquí vamos a llegar. Esto fue las teologías de la liberación. Pues bueno, sigue habiendo mucho de esto, pero bueno, hasta aquí terminamos esta sección. Vamos a orar para estar terminando. ¿Por qué no se pone de pie? Si puede, si no, pues entiende. Vamos a terminar esto en oración. Amén, oremos. Padre, damos gracias en esta noche una vez más por tu gran amor y tu misericordia, por lo que venimos a aprender aquí a este lugar que cuando nos reunimos se convierte en tu casa. Gracias, Padre. Ayúdanos a no dejarnos llevar por las ideas ni la cultura del mundo, por más bonito que se pueda escuchar, aprender a tener ese ojo bíblico, a pasar todo por el filtro de tu palabra, y pues orar por estas generaciones que están siendo invadidas con todas estas ideas que no provienen de ti, pero que intentan mezclar a veces lo que dice tu palabra y se convierte en algo mucho más peligroso. Lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén.